Bien, como les había mencionado, yo trato de que los ejercicios que hagamos aquí sean básicamente a través de ejercicios que vayan a tener en su tarea, ejercicios que hayan sido evaluados en semestres anteriores, o sea, la intención es básicamente que estén preparados para cualquier cosa que les pueda poner la profesora. Ella evalúa temas teóricos, así que les recomiendo leer lo que es el libro del Melcat. El Rumán Rifat es muy bueno cuando explica ejercicios en la parte de diseño y construcción de, por ejemplo, sistemas de tratamiento preliminar, secundario, primario, que solo van a ver en el capítulo 2. Es muy bueno, la verdad, muy, muy bueno. Y así. Entonces, bien, este ejercicio, si se dan cuenta, no sé si habrán hecho alguno parecido en clase. Como les digo, la Miss no suele complicarse y ella toma lo que enseña. Obviamente hay preguntas que los hacen pensar, pero si ustedes estuvieron atentos no van a tener ningún problema. Entonces, el primer ejercicio nos dice que, bueno, el valor de la DBO5 a 20 grados centígrados de una determinada agua residual es de 280 miligramos por litro. Dice, ¿cuál es el valor de la DBO última y la DBO15? Si la DBO5 hubiera sido incubada a 25 grados centígrados, ¿cuál habría sido la DBO5? Y nos dan de dato la constante cinética. Para las personas, antes de que nos cambien la malla, vieron que en cinética no me acuerdo, creo que se llamaba cinética, nomás la materia con el ingeniero Bernardo, nos enseñaron a determinar nos enseñaron a determinar las constantes a partir de métodos integrales, derivativos, etcétera, etcétera. Y no sé si eso les está enseñando en reactores, pero es muy interesante. Entonces yo sé por esta unidad que mi proceso es de orden uno. Y era muy interesante, la verdad. Lo recalco porque fue un buen profesor que la verdad creo que sí se lo extraña en la universidad. Y bien, entonces, como les dije, este ejercicio fue el que me evaluaron a mí. Entonces vamos a ello, vamos a tratar de hacerlo. Déjenme colocar la pizarra. Y bien, entonces nos dan de datos, y disculpen si escribo feo, pero trato de ir rápido porque no uso ni un mouse, ni siquiera el teclado, sino como mi computadora es táctil, lo único que hago es coger y escribir rápido en la pantalla como salga. Entonces, bien, nos dan como dato la constante cinética, nos dan también la DBO5, o podemos decirle DBO, así, DBO5, o la Y5. Yo expliqué en el anterior video que les preparé para que puedan hacer el taller, porque me dijo la profesora que no había alcanzado a explicar algunos temas puntuales. Esta básicamente es la cantidad de DBO eliminada en este caso en un tiempo T, pero como estamos hablando de DBO5 es el de Y5. Entonces nos dice que es 280 miligramos por litro. Sí estoy grabando, ¿no? Sí, sí estoy grabando. Bien, y nos dicen que es a 20 grados centígrados. Entonces la T, bueno, el tiempo nos dicen 5 días. Bien, antes de comenzar, yo expliqué que, bueno, me evaluaron en el semestre pasado, pero las preguntas teóricas sí son un poquito rebuscadas. Entonces, obviamente, por temas virtuales, pueden ustedes sacar un PDF y leer el libro y, y ver qué pueden encontrar, pero en realidad sí los hace pensar, porque pueden ser unas que sí, unas que no. Entonces, mi recomendación es que traten de leer con anticipación y no buscarla en el momento, porque primero que pierden tiempo y segundo porque se están haciendo un daño y no está bien eso. Entonces, bien, si usted nos pide el ejercicio, calcular DBO última. Ouch, a ver qué dice ya. DBO última. Y bueno, en este caso, esto lo podemos llamar L. Y bien, entonces para comenzar, no sé si en clases, bueno, en el video pasado les puse la fórmula de YT, que va a ser igual a L por 1 menos Euler elevado a la menos KT. Bien, esta constante cinética ya la tenemos. El tiempo YT tenemos como dato la Y5, sabemos que es el tiempo 5. Tenemos el valor que tiene este valor de YT, que es 280. Entonces lo único que hay que hacer es despejar. Como les dije, este capítulo es muy sencillo.
Entonces yo traté de, en el siguiente ejercicio, no incomodarlos en la resolución, pero sí aplicar un poquito de cosas que nos hayan enseñado en balance de materia, por ejemplo. Pero bueno, ya vamos a eso. Entonces, básicamente, vamos a despejar lo que es L aquí. L despejado va a ser igual a YT y todo esto, esta expresión de aquí, en la parte inferior, en el denominador. Entonces, bien, ¿cuánto es YT? 280. 1 menos Euler elevado a la menos 0.23. El tiempo es 5. Y listo, solo ponemos eso en la calculadora y nos debe dar un valor de L o de DBO última, que se asume que es básicamente el 99% de remoción al 100% de remoción, por eso es DBO última. En este caso da un valor de 409.74 miligramos por litro. Bien, entonces ya tenemos la DBO última, nos están pidiendo también la DBO 15. Y bueno, ¿cuál hubiera sido la DBO 5 si cambiaba la temperatura de incubación? Entonces, en el Padlet les puse en el taller, que es grupal ese Padlet, porque es importante el periodo de incubación. Así que espero lo logren responder bien. Eso está en el libro del MELCAF, por eso se los mandan a leer. Y bueno, es interesante para quien esté interesado en procesos de tratamientos de agua. Hay compañeros que están trabajando en Veolia y me cuentan que la experiencia que tienen es muy buena, entonces espero aspiren a más que eso también. Entonces, bien, eh, vamos a la DBO en el día 15, que es Y15. Va a estar dado por ¿cuál? Por L, que ya lo encontramos, por 1 menos Euler a la menos KT. Entonces, ya tenemos L, que era 409.74 por 1 menos Euler a la menos K, que era 0.23. El tiempo es 15. Entonces el Y al día 15, o la DBO en el día 15, va a ser igual a 396.73 miligramos por litro. Entonces hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, pero en realidad son ejercicios muy sencillos. Bien, entonces ahora nos piden la DBO 5. La DBO 5, si el periodo de incubación en este caso es diferente a, no me acuerdo la temperatura, era 20 grados centígrados, ahora es 25 grados centígrados. Entonces, la DBO 5 a 25 grados centígrados. O sea, es decir, cambió el periodo, la temperatura de incubación. Entonces, para eso, yo necesito de alguna u otra forma una ecuación que me permita relacionar las constantes cinéticas y obtener de alguna u otra forma la constante cinética del proceso a 25 grados centígrados. Entonces, para ello, mi constante cinética a 25 grados centígrados va a estar definida por la constante cinética a 20 grados centígrados por un factor que yo lo puedo llamar teta. No sé cómo está en la bibliografía, pero creo que está como teta. Y ese valor de teta va a estar elevado a T2 menos T1. Entiéndase, por T2 a la temperatura de 25 grados centígrados y T1 a 20 grados centígrados, que era la temperatura de incubación inicial. Entonces, este valor de teta, por lo general, está en un cierto rango, dependiendo de la temperatura. Eso está en el libro, que lo pueden buscar, pero para este caso yo me acuerdo que estaba entre 1.047 y 1.056. Yo elegí este, aunque podría haber utilizado el de acá. Pero ¿por qué no lo utilicé? Porque siempre deben estar acostumbrados a que hay un rango. Pueden haber sacado un promedio que puede ser razonable, pero siempre trabajen dentro del límite que es el que, o sea, trabajen dentro de la situación más crítica, o sea, donde lo más alejado a lo que puede ser del promedio. Por ejemplo, no sé cómo decirle, si alguien me puede ayudar, trabajen siempre del lado, no con lo mínimo, siempre trabajen con lo peor que pueda pasar, porque de alguna u otra forma, o sea, siempre analizan la peor situación. Si la peor situación sale bien, quiere decir que lo demás va a salir bien.
Entonces, no sé si me hice entender, pero bueno. Entonces, bien. Para ello, ya tenemos como dato este valor de la K a 20 grados centígrados, tenemos este valor teta y las temperaturas. Entonces, mi K a 25 grados centígrados, mi constante cinética a esa temperatura, reemplazando ya los datos, me debe dar un valor de 0.30 días a la -1. Entonces, ahora, ¿qué hago yo? Bueno, me están pidiendo la DBO5 o la Y5 a 25 grados centígrados. Entonces, yo ya tengo L. L lo calculé en el primer literal, por decirlo así. Entonces ya tengo la nueva K y tengo el tiempo que es 5. Lo único que hago es reemplazar datos y listo, saco la L era, si mal no recuerdo, déjame ver, la L cuánto era, 409.74. 409.74 por 1 menos Euler elevado a la menos 0.30 por 5. Y listo, la Y5 o DBO5 me da un resultado de 319.22 si es que mi temperatura de incubación era de 25 grados centígrados. Y bien, así se resolvió el primer ejercicio. La verdad, nada complicado. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, continuamos con este ejercicio. Que la verdad cuando lo resolví me gustó porque nunca lo había pensado así. Aunque es sencillo, sí tiene su aplicación de otras materias pasadas. Bien, entonces dice un agua residual con DBO5 igual a 1000 partes por millón. Se descarga a un río a una velocidad de 2 metros cúbicos por segundo. Nos dicen también que el río tiene el caudal de 8 metros cúbicos por segundo y una concentración de DBO de 10 partes por millón. Nos piden dos cosas, calcular la DBO en el punto de mezcla y nos piden calcular la DBO 20 kilómetros aguas abajo si el río tiene una velocidad lineal de 10 kilómetros por día. Y adicional nos dan el dato de la constante cinética. Nuevamente, pueden hacerles preguntas teóricas dependiendo digan, de acuerdo a los siguientes datos, ¿qué puede concluir acerca del proceso? O sí, acerca del proceso. Es de orden 1, orden 2, etcétera, etcétera. Ya saben que 10 a la -1 es orden 1. En realidad no recuerdo el orden 2, qué unidades tiene, pero es días, no recuerdo la verdad, les mentiría si les digo una unidad, pero sería chévere que lo investiguen. Y bueno, entonces vamos a realizar el ejercicio. Entonces, bien, para entenderlo un poquito mejor, digamos que yo tenga mi empresa aquí. Le voy a poner mi empresa, el nombre de mi mascota. Entonces, esta empresa realiza cierto procedimiento, vamos a poner que son plásticos, y tiene una emisión de aguas residuales hacia un río, la cual se descarga por tubería, etcétera, etcétera, al río. Entonces, mi río está acá. Y justamente en esto que voy a pintar aquí de verde, digamos que sea la mezcla entre mi agua residual de la empresa y el río. Entonces, justamente yo sé que el río tiene un caudal de 8 metros cúbicos por segundo con una allá y la emisión de los desechos de mi empresa tienen 2 metros cúbicos por segundo. No recuerdo las concentraciones por millón. Creo que el desecho es de, sí, se descarga agua residual con 1000 partes por millón y la otra es de 10. Ya, 1000 partes por millón y la otra es de 10 partes por millón. Entonces, si nosotros vemos esto desde el punto de vista de balance de materia, sabemos que esto puede ser una corriente y esta otra corriente, entonces sale un resultante. Entonces, voy a aplicar un balance de materia muy sencillo. Voy a poner aquí balance de masa. Entonces, ¿qué yo hago? Yo sé que, bueno, mi flujo másico en 1 más mi flujo másico en 2, que son las que entran, va a ser igual a mi flujo másico en 3, que es el resultante. Bien, entonces, esta expresión que acabo de escribir, también puede, no sé si se acuerden, que podían definirla como el flujo por la composición. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos, en este caso, las concentraciones de ambas.
Entonces, mi flujo másico en 1, si es que yo llamo, en este caso, 1 a esto, voy a ponerle con color amarillo, 1 a esto, 2 a esto, 3 a lo que está acá. Entonces, si yo lo escribo así, voy a poner que mi concentración de 1000, voy a borrar en amarillo porque no se ve, de 1000 partes por millón, por mi flujo másico que era de 2 metros cúbicos por segundo, más el otro era 10 partes por millón, el flujo másico era de 8 metros cúbicos por segundo, va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es el resultante del flujo total al final? 2 más 8, 10. 10 metros cúbicos por segundo. Pero yo no sé la DBO en el punto de mezcla, que en teoría es el flujo 3. Entonces, DBO, el punto de mezcla, voy a poner aquí. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar ese DBO. Entonces, me va a quedar DBO en el punto de mezcla. Va a estar dado por, en este caso, 1000 por 2 más 10 por 8 dividido para 10. Y eso me da un total de 208 partes por millón en el punto de mezcla. Entonces, bien, ahí logramos ya calcular el literal A que nos pedían. Hubo una compañera que recién entró, entonces no sé si quieras hacerle captura al ejercicio, bueno, a los ejercicios. Ya hicimos el literal 1, el ejercicio 1, pero lo puedes ver en el canal cuando lo suba. Entonces, bien, ahora el literal B nos piden calcular la DBO 20 kilómetros aguas abajo si el río tiene una velocidad lineal de 10 kilómetros por día. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Voy a bajar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien, entonces vale acotar que esta DBO en el punto de mezcla es la que en teoría va a ser la última, la DBO última, por decirlo así. Es decir, que justamente va a ser la concentración, esta es como que, digamos, aquí en el grafiquito, se mezcla mi agua residual y se mezcla el agua de río y al final esa concentración de DBO va a permanecer constante por el periodo del primer día. Por eso es que en el literal B nos preguntan qué pasa 20 kilómetros aguas abajo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la velocidad lineal dice 10 kilómetros por día. Es decir, a 20 kilómetros por día, ¿cuál va a ser va a ser el segundo día? Entonces, dicho eso, yo hago lo siguiente. Mi DBO o mi YT al segundo día, lo voy a poner de manera general, que vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, yo en teoría calculé la DBO última, esta, que es 208 partes por millón, literal A. Ahí la encontré. La K es un dato que nos dan y nos están pidiendo 20 kilómetros aguas abajo, que vendría a ser el segundo día. Entonces tenemos como dato esto. Entonces mi Y2 va a ser en este caso 208 partes por millón por 1 menos Euler elevado a la menos, era 0. ¿Cuánto era? 0. A ver, era 0.10 elevado a la 0.10 al segundo día. Y listo, solo haciendo ese cálculo me da un valor de 37.70 partes por millón. Entonces, bien, no sé si tengan alguna duda con respecto al segundo ejercicio. Entonces, para finalizar, vamos a hacer el tercer ejercicio. Nuevamente recalco que, bueno, estos ejercicios son sencillos y son los que me valoran a mí. Menos el segundo es de otra, lo saqué de otra referencia. Entonces, bien, si se dieron cuenta en el taller hicieron por método de Fujimoto y mínimos cuadrados. Por lo general, en la primera lección no van a utilizar nada de Excel, así que van a hacer todo a mano, por lo cual no les van a tomar el método de Fujimoto, al menos fue así cuando vi la materia. Entonces, por eso en el ejercicio que me tomaron, me dieron lo siguiente. Dice, dado el siguiente conjunto de datos a 20 grados centígrados,
Por el método mínimos cuadrados, determine la dB último en la constante cinética. Además, ¿cuál sería el valor de la constante cinética a 30 grados centígrados? Entonces, bien, nos dan este conjunto de datos. Y bueno, tenemos que resolver. La verdad no es tan complicado. Cualquier cosa, yo les dejé, bueno, ustedes ya saben que hay un canal y pueden ver cómo determinar método Fujimoto y método de mínimos cuadrados en Excel, que en teoría espero haya quedado muy claro. Bien, entonces nos dan de dato tiempo. Voy a ponerle T para no alargar. Tiempo en días. Me dan también la DBO en miligramos sobre litros, que ustedes saben por el video pasado que este es el valor de Y, porque estamos por el método de mínimos cuadrados. También debemos sacar un Y cuadrado, que es este valor que nos dan de DBO elevado al cuadrado. También debemos sacar un Y', que viene dado por la siguiente expresión, que es yn más 1. Esto también está explicado en el anterior video. Igual voy a dejar el enlace al final del video cuando lo suba. Menos 1 sobre 2 delta t. Y para finalizar, la multiplicación entre y' y y. Entonces, bien, nos dan de dato, el tiempo era del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como les había explicado, este método consiste en, bueno, tenemos que en las ecuaciones darle un valor a n, pero para este caso, como es este método, no vamos a considerar el último dato, es decir, no vamos a considerar el tiempo del día 6, el tiempo en el día 6. Entonces, bien, los valores de DBO que nos dan eran de 28.8, 48.4, 63, el otro es 74.4, 80.1 y el otro era 86.9. Bien, entonces ahí lo único que tenemos que hacer, bueno, coger la calculadora y elevar al cuadrado cada cosa. El resultado es 829.44, 2342.56, 3969, nos da 5535. Y el último valor, como les dije, necesitamos un valor de n y como ese n no considera el último dato, no vamos a hacer para 6, entonces nos vamos a quedar hasta el día 5. Entonces el último valor va a estar dado por 6.476, 16.01. Entonces ahora, aquí viene esta cosa de aquí. En el Excel, que es en el video anterior, yo como lo estaba haciendo por celdas no consideraba la anterior, pero ¿qué quiere decir esto? Para esto, yn más 1 vendría a ser, si tomo el tiempo 1, vendría a ser 48.4, el yn más 1 era menos aquí, el yn menos 1, el yn menos 1 vendría a ser el tiempo anterior, es decir, el día 0. Como no hay, ese valor es 0, dividido para 2 delta t, el delta t va a ser constante, va a ser 1, por lo tanto se divide para 2. Entonces, tomando este valor y el anterior, que digamos en un tiempo 0, que vendría a ser el que está acá, si es que consideramos un tiempo 0 aquí, vendría a dar esa, en ese caso, 24.2, el primer valor. 24.2. El siguiente valor es 17.1. El otro valor es 13. El otro valor es 8.55. 6.25. Bien. Y el otro, bueno, básicamente multiplicar el valor de y por el valor de y' hallado nos da 696.96. Esto hubiera sido más rápido en Excel, pero como la lección fue a mano, lo quise hacer así. Entonces, 8.607.64. El siguiente era 819. El siguiente era 636.12. Y el último 500.63. Entonces, bien.
Una vez obtenido estos valores, lo único que necesitamos es la sumatoria respectiva de y al cuadrado, de y de y prima y la multiplicación de y por y prima, porque por el método de mínimos cuadrados hay dos ecuaciones que nos darán los valores de tanto la de b último y la constante cinética. Entonces, vamos a comenzar colocando las ecuaciones. La primera ecuación es n por a más b sumatoria de y menos la sumatoria de y prima, y eso va a ser igual a 0, y la segunda ecuación va a estar dada por a sumatoria de y más b sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y por y prima. Entonces, aquí yo les había dicho que cuando trabajamos con este método, el n, o sea, en este caso el último dato no lo vamos a considerar, por lo tanto, tengo mi n como valor 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, porque no considero el último dato. Entonces, esto de acá, lo único que hay que hacer es sumar los valores que hayamos calculado y así vamos a tener el sistema de ecuaciones que lo podemos resolver por una calculadora que tengan o por sustitución si no tienen una calculadora como una gráfica o etcétera. Si lo quieren hacer en Excel por Solver, algunos resolvieron el taller así y fue muy interesante. Y bueno, entonces la sumatoria respectiva de Y me dio un valor de 294.7. La sumatoria de Y al cuadrado me dio un valor de, en este caso, 19.092.37. La sumatoria de Y' me dio un valor de 69.1. Y la sumatoria de la multiplicación de Y' por Y me dio un valor de 3.480.335. Así. Bien. Entonces, una vez hecho eso, lo único que hago es plantear un sistema de ecuaciones. Yo ya dije que n era 5, entonces digo 5a más 294.7 b menos 69.1 va a ser igual a 0. Y así mismo, 294.7 por a más 19.092 por b menos 3.480.35 va a ser igual a 0. Entonces, solo hay que resolver el sistema y encontrar los valores de A y B. Porque esos valores de A y B van a estar definidos de la siguiente manera. Mi constante cinética va a ser igual a menos B. Y mi DBO última va a estar dada como el valor L, que es igual a menos A sobre B. Entonces, dicho esto, resolviendo el sistema de ecuaciones, mi valor de A me dio como resultado 34.09 y mi valor de B me dio un valor de menos 0.345. Entonces, bien, me voy a poner por acá. Entonces, ahí ya puedo calcular mi constante cinética. Entonces, mi constante cinética va a ser igual a 0.345 días a la menos 1, porque estamos trabajando con la unidad de tiempo de días. Y bueno, el DB última, que está dado por la letra L, va a estar dado por menos 34.09 dividido para menos 0.345. Y ese valor de DBO última me va a dar un valor de 98.81. 98.81. Y eso está en unidades de miligramos por litro. Entonces, bien, hasta ahí tienen alguna pregunta, porque faltaría nada más encontrar la constante cinética a 30 grados centígrados. Entonces, bien, la constante cinética a 30 grados centígrados lo voy a hacer en otra página para no estar escribiendo encima del otro. Entonces, mi K a 30 grados centígrados va a estar, acuérdense por el ejercicio anterior, de mi K a 20 grados centígrados por un teta por un T2 menos un T1, que en este caso vendría a ser 30 menos 20. Entonces, mi K a 30 grados centígrados, que es lo que me pide literal, simplemente va a ser mi K a 20 grados centígrados, que era 0. ¿Cuánto era? 0. Ah, no, pues.
La encontramos en la página anterior. Era 0.345. 0.345 por el teta que les mencioné que era de bibliografía, que ustedes podían trabajar como les guste. Entonces yo elegí el valor de 1.056, T2 que es 30 y T1 que es 20. Entonces el resultado de la K a 30 grados centígrados va a ser un valor de 0.59 o 5, podrían redondear a 0.6, 10 a la menos 1. Y eso fue prácticamente todo el ejercicio. Vuelvo a repetir, es importante que sepan que 10 a la menos 1 es un proceso de orden 1. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. Si no, como les mencioné al inicio, no del video, sino antes de comenzar a grabar, estoy siempre dispuesto a ayudarlos. No quiero complicarles la vida. Y espero entiendan todo en clases y cualquier ayuda me pueden contactar por correo y trataré de responder en la brevedad posible. Así que bueno, eso es todo por hoy y bueno, gracias por asistir. Gracias. Gracias. Gracias, Kevin. Cuídate, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Bye.